Buenas tardes, hermanos, amigos, todos aquellos que nos están viendo a través de nuestra página en Facebook, Maná del Cielo. En este día queremos decirles y desearles que Dios los bendiga grandemente a usted juntamente con toda su familia y deseamos que nuestro Dios Todopoderoso siga sosteniendo su vida como hasta hoy lo ha hecho. El Señor es fiel, cumplirá su propósito en nuestra vida. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas. Nada de lo que hay aquí escrito pasará porque es su palabra. Amén. Así que en esta hora te voy a invitar a que hagamos una oración para dar inicio a esta transmisión. Te voy a invitar a que llames a tu gente, a tu familia, al que está a tu lado, y le puedas decir, ven, vamos a reunirnos, vamos a estar aquí al pie del Señor, escuchando su voz a través de su palabra. Vamos a unirnos también como iglesia para adorar y bendecir, exaltar su santo y poderoso nombre. Amén. Vamos a hacer una corta oración y así empezamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Bendito Padre, bendito Dios, en este hermoso día que ya, Señor, oh Dios, estamos en la tarde, Señor, oh Dios, ya ha pasado la mañana, Señor, oh Dios, y sabemos que tú eres el que nos das la vida, el que has hecho posible que hoy nos hayamos levantado, hayamos despertado y ver, Señor, ese cielo nublado tal vez. Ahorita ya el sol está saliendo, Señor, se está poniendo, Señor, en su máximo esplendor, y te damos muchas gracias porque tú nos concedes, Señor, oh Dios, ese grande privilegio de poder ver, Señor, poder respirar, Señor eterno. Gracias, mi Dios, gracias porque así te ha placido a ti. Gracias por cuidar de cada uno de nuestros hermanos, Señor, allá en sus hogares donde se encuentran, Señor, de quien nos están viendo, Padre. Gracias, gracias, Padre Santo, gracias, Señor eterno, porque eres tú quien nos sostiene, Señor. Confiamos en ti, en tu palabra, en tus promesas, Señor. Confiamos, Señor, oh Dios, en que tú eres, Señor, mi Dios y buen Padre, el que está sosteniendo nuestra vida hasta el día de hoy. Por tu misericordia, por tu amor, hoy estamos aquí, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por la vida de los pequeños, Señor. Gracias por la vida de los adolescentes, de los jóvenes, de cada mujer, cada varona, cada varón, Señor, cada familia, cada anciano, Señor. Gracias, mi Dios, gracias porque a ti te ha placido hasta el día de hoy sostenernos en tu grande amor y misericordia, Padre. En tus manos esta transmisión, Señor, sabemos que va a ser de bendición para todos aquellos que nos están viendo y los que posteriormente nos verán, Padre Santo. Todo esto, Señor, bajo la guianza y dirección de tu Espíritu Santo, lo ponemos para que tú te glorifiques, mi Dios, porque a ti la gloria, a ti la honra y la alabanza por siempre. Amén y amén. En este día, hermanos, yo quiero decirles que hay un Dios que te está diciendo que te ama, que Él te va a sostener, que no importa lo que pase, lo que venga, Él siempre va a estar a tu lado, en todo momento, en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Porque por sobre todas las cosas está su amor y misericordia. Y yo quiero leerte esta parte de la Biblia que dice de la siguiente manera: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a su hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían. Pero yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Qué es lo que te quiere decir el Señor en esta mañana? Que Él siempre va a estar ahí para atraer tu corazón,
para atraerte hacia Él porque te ama. Una y otra vez Él va a estar ahí. Tú decides si lo sigues o si no lo sigues. Pero si tú lo sigues, canta conmigo este canto, que aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás en mi vida, porque Él nos ama. Nada en mí se perderá, esa es mi seguridad, porque tus cuerdas de amor cayeron sobre mí y es su amor que nos sostiene, el que nos levanta, el que nos da paz, el que nos da seguridad. Canta conmigo esta hermosa alabanza y a pesar de todo, siempre tienes que tener presente que Dios te ama y Él va a traerte hacia Él. Cantamos esa preciosa melodía. Aunque pase el tiempo, sé tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Aleluya, Señor. Así es, Señor. Gloria a tu nombre. Santo es el Señor. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad.
envuelto la vida de cada uno de mis hermanos. Y por eso ahora nosotros te conocemos, mi Dios. Te amamos, te seguimos, te servimos, Padre, y sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra región, en nuestra ciudad de Puebla, Señor, tú tienes el control. En nuestro México, Señor, lo sabemos, Padre, y eso es porque ahora te conocemos, pero, Señor, de manera muy en especial te pedimos también que tomes el control de toda aquella gente que está sufriendo, Señor eterno. Sabemos, Señor, mi Dios, que los hospitales están llenos, Señor, oh Dios, están saturados, Padre Celestial, de gente que está enferma a causa de esta pandemia, Padre Celestial. Pero yo te ruego, Padre, y yo sé que mi hermano que está allá, Señor, del otro lado del celular, viendo esta transmisión, también se va a unir a mí, Señor, pidiéndote misericordia, Padre, por aquella gente que está en los hospitales, mi Dios. Solo tú puedes enviar legiones de ángeles, mi Dios, para que estén ahí, Señor, principalmente para tus hijos, Padre, pero también para todos aquellos que aún no han conocido tu amor o no han reconocido tu amor. Te pido, Padre, que abras su entendimiento y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cuando el pueblo de Dios, Señor, decreta algo, así va a ser, Padre. Y yo pido, mi Dios, sabiduría para los médicos, Señor, que están atendiendo a aquella gente que está sufriendo a causa de esta enfermedad, Padre, que solamente tú la puedes parar, Señor, oh Dios, porque tú ya lo padeciste a través de la persona maravillosa de Jesús, nuestro bendito Salvador. Esa sangre poderosa que fue derramada en la cruz del Calvario se llevó todo virus, Señor eterno. Aún ese virus del COVID-19, Señor, ha sido llevada en la cruz del Calvario. Tú ya pagaste un precio, Señor. Apiádate, Señor, de la gente que está sufriendo, Señor. Hoy, Padre, que aún es el tiempo de la gracia, aún es el tiempo de la misericordia de Dios, porque vendrán días, Señor, y yo sé que tu palabra se tiene que cumplir, pero hoy que aún es el tiempo de la gracia, que tus cuerdas de amor, Señor, vayan a esos hospitales, Señor, y traigan salud en el nombre de Jesús de Nazaret, poderoso, mi Dios. Aleluya, Señor. Y gracias por mis hermanos que están siendo levantados, Señor, porque solamente es hecha tu voluntad, Dios. Gracias, mi Padre. Amén y amén. Así, hermanos, que Dios les bendiga grandemente, que Dios les guarde, les envío un fuerte abrazo y reciban la palabra de Dios de parte del portador, mi esposo. Dios les guarde en gran manera. Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Les saludamos en el amor del Señor y sabemos que Dios ha sido fiel a sus promesas y nos da gusto saludarles una vez más a través de estos medios de comunicación. Y también para nosotros es un honor, un placer el poder traerles una vez más el estudio de la bendita palabra del Señor. Recordemos que así como alimentamos nuestro cuerpo cotidianamente con el alimento para que éste pueda realizar sus funciones físicas necesarias, así también nuestro interior, nuestra alma, nuestro espíritu necesita alimentarse de la bendita palabra de Dios. Así que yo te invito, mi amado hermano, para que dispongas este tiempo para oír, para escuchar, para escudriñar la palabra. Pon un oído atento, amado hermano. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra.
Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Y en esta tarde nos va a ocupar el estudio del derramamiento de la primera copa de la ira de Dios. Recordemos que Dios, el Padre Celestial, reveló al apóstol Juan diversas visiones, señales que tienen que ver con la consumación de estos últimos tiempos. Y Juan recibió la orden de escribir todo lo que veía, de todo lo que oía, y esto para que nosotros seamos enseñados, tengamos conocimiento, y aquellos tiempos, dice la palabra, no nos deben de sorprender como ladrón en la noche. El libro de Apocalipsis es quien registra todos estos acontecimientos finales. En el capítulo anterior, capítulo 15 del Apocalipsis, vimos cómo se va preparando todo el escenario para el inicio del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Estas copas tienen que ver con una serie de 7 juicios. Lo mismo que pasó con los 7 sellos, con la apertura de los 7 sellos, el toque de las trompetas. Vimos cómo en las series anteriores, al llegar el 6º juicio, siempre se abría un paréntesis en donde se iba a iniciar otra serie de plagas, donde se abría una puerta de misericordia, de bondad de parte de Dios, procurando que los hombres volvieran al arrepentimiento. Pero en esta última serie vamos a ver que se completa de manera total y absoluta la ira del Señor sobre aquellos hombres que han negado, que le han rechazado, que han tenido en poco su palabra. Podemos entender ahora que Dios va a intervenir de forma sobrenatural para juzgar al mundo, y que a pesar de la dureza ahora de los juicios, no hay ninguna evidencia de arrepentimiento por parte de los hombres. Vamos a leer en esta mañana el libro de Apocalipsis en su capítulo 16, versículo 1 y 2. Ahí vamos a escudriñar la bendita palabra del Señor y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Dice la Escritura: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Muy bien, vamos a estudiar qué nos enseñan estos pasajes de las Sagradas Escrituras. Encontramos primeramente, una vez más, a 7 ángeles que escuchan una voz que decía desde el templo. Podemos ver que es una voz con gran autoridad, que da una orden, y a la orden de esta voz se nos habla de 7 ángeles que se disponen a derramar, dice la palabra, sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Vemos entonces que Dios mismo es quien da la orden final para que vengan una serie de juicios sobre los hombres. Y quienes se encargan de ejecutar su voluntad son los ángeles. Ellos son mensajeros de Dios que están a su servicio, que están a su disposición, y son quienes se disponen a ejecutar la orden del Señor. Entonces dice la palabra que lo que escucha Juan, lo que ve Juan entonces, es esa gran voz que escucha con gran autoridad, y la orden que se les da a los ángeles es: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Juan no está especificando el momento en que se da esta orden, pero por el contexto podemos entender que esta será proclamada inmediatamente después del fin del tiempo de la gracia,
pero antes de la venida del Señor, en esa conocida semana 70 de Daniel, va a haber una serie de eventos, de juicios de parte de Dios sobre los hombres. Y una vez más se nos habla acerca de la ira de Dios. Como hemos dicho, a nosotros como iglesia, como familias, como personas, no nos gusta que se nos hable de la ira de Dios, sino estamos acostumbrados a ver en la Biblia un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión, y lo que los hombres hoy argumentan es: ¿cómo es posible que un Dios de amor y de misericordia vaya a castigar a los hombres por la eternidad? Pero es importante, iglesia del Señor, que nosotros entendamos que uno de los atributos propios de Dios se relaciona con su ira, que tiene que ver con un justo castigo hacia las obras y actitudes de los hombres. Dios es justo y eso va a caracterizar sus juicios sobre la vida del hombre, sobre la humanidad. La ira de Dios se debe precisamente al pecado, a las rebeliones, a las maldades que el hombre, que la humanidad continuamente ejecuta, realiza en contra de los principios y de la ley de Dios. Sabemos que Dios en su palabra ha dado una serie de principios de vida que sirven para gobernar al hombre, para dirigir la vida del hombre, para preservar la vida, para preservar lo que él creó, lo que él hizo. Sin embargo, hoy el hombre, a través de sus propios principios, decretos, estatutos y leyes, ha estado quebrantando los principios de Dios. No vayamos tan lejos acerca de las leyes del aborto, donde se atenta contra la vida del ser humano. Y cuando Dios en su palabra dice claramente: no matarás, entonces nos damos cuenta cómo el pecado está creciendo en gran manera delante del Señor. Podemos ver cómo la rebelión del hombre en contra de la palabra de Dios, de sus mandatos, es una rebelión abierta en contra de su autoridad, y cada día la maldad del hombre crece más y más. Recordemos cómo Dios tenía que hacer diversos juicios en contra de la humanidad por causa del pecado, del aumento de maldad. En los tiempos de Sodoma y de Gomorra, Dios hizo juicio contra aquellas ciudades. Cuando los hombres antes del diluvio, dice la palabra que su pecado era tanto que Dios determinó destruir la tierra. Hoy, como vimos la semana pasada, las uvas ya están maduras para entrar a ese lagar donde Dios pisará, y entonces la sangre será derramada sobre toda la tierra. Entonces, amados hermanos, entendamos que Dios tarde o temprano tendrá que hacer juicio sobre la vida del hombre. Un día todos hemos de comparecer delante de Dios y hemos de ser juzgados por Él de acuerdo a nuestras obras. Nadie hay que se escape de este principio, puesto que está establecido en su palabra que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la ira de Dios está por derramarse sobre la humanidad por causa del pecado. Este principio lo podemos ver a lo largo de las Sagradas Escrituras, y sobre todo en los tiempos del Antiguo Testamento. Podemos ver cómo Dios permitía diversas calamidades, como invasiones a su pueblo, hambres, enfermedades y aún terremotos y otras cosas más, como medios de corrección y de disciplina para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Porque entendamos, iglesia, amados que nos escuchan, que nos ven, Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que éste se arrepienta y busque de Dios.
Por eso, amado hermano, tú que nos ves a través de este medio, es importante que entiendas este principio. Dios anhela darte vida. Dios anhela tu salvación y es tan grande el amor de Dios que dice la palabra que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por lo tanto, cuando Dios hace juicio, cuando Dios envía un castigo, cuando Dios nos disciplina, es porque lleva la finalidad de que volvamos a Él. Entonces viene la palabra del Señor: derramad las 7 copas. El momento de juicio, el momento del castigo ha llegado por medio de diversas calamidades que van a ser representadas por estas 7 copas de la ira de Dios. Estas plagas que vamos a ver en nuestros próximos estudios son muy parecidas en ciertos aspectos a aquellas plagas que Dios envió al pueblo de Egipto por causa de la dureza de Faraón, por causa de que habían metido a servidumbre a su pueblo durante más de 400 años. Cuando Dios se manifestó en Egipto a través de estas plagas, podemos ver que Él demostró una superioridad en cuanto a su autoridad y poder con respecto a los ídolos de Egipto. Sabemos que estas plagas que el Señor envió a Egipto terminan con la derrota de Egipto, de Faraón, de sus capitanes, de sus ejércitos, por haber pretendido desafiar a Dios, y concluyen con la liberación del pueblo de Israel. De la misma manera, así será en estos últimos tiempos. Los pueblos amenazan a Israel como nación, amenazan a la iglesia, a los hijos de Dios, pero sabemos que Dios intervendrá de manera poderosa para librar a su pueblo, para librar a sus hijos, y la liberación será de parte de Dios. Por eso, iglesia, nosotros hemos de orar por el pueblo de Israel, bendecir al pueblo de Dios. Dios le dio a Abraham esta promesa: bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Por eso, iglesia, nuestro deber es estar orando por el pueblo de Israel, por sus autoridades, por nuestras autoridades, por los hombres que abran sus ojos, que su entendimiento se abra, que se desliguen de toda obra del enemigo para que alcancen arrepentimiento y salvación. Dios nos está llamando a salvación en estos últimos tiempos. Hoy las plagas que vivimos, las enfermedades, los terremotos, todo lo que sucede a nuestro alrededor y en el mundo, nos están hablando de juicios de parte de Dios para que volvamos nuestra mirada al Señor. Por eso no seamos rebeldes a la palabra de Dios, porque todo lo que está escrito en su palabra se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Y la ciencia misma, a través de la arqueología, a través de diversos descubrimientos, está dando evidencia de que la Biblia tiene la razón. Y por esta causa sabemos que todo lo que aún falta por cumplirse se va a cumplir al pie de la letra. Veamos esa primer copa de la ira de Dios que es derramada sobre la tierra. Y dice la Escritura: fue el primero, hablando del ángel, que recibe la orden de parte de Dios y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Estos juicios son definitivos sobre el hombre. Recordemos que Dios tiene juicios parciales y juicios definitivos. A veces Dios nos habla de una manera, de otra, para hacernos volver a Él. Cuando nosotros no entendemos el llamado de Dios, a veces tiene que venir un juicio definitivo.
Aquí en estas copas de la ira de Dios son juicios definitivos, totales sobre la tierra, sobre el hombre. Cuando vimos la apertura de los sellos, cuando vimos el toque de las trompetas, vimos que algunas partes afectaba a la luna, al sol, las estrellas, la vegetación, a una tercera parte, una cuarta parte. Hoy la consumación, el derramamiento de estas copas nos hablan de juicios definitivos y se nos habla de una úlcera maligna y pestilente. Tiene que ver con heridas que se causan en el cuerpo, una plaga terrible, repulsiva que daña a los hombres. Usted recordará la historia de Job. Dice la palabra que él buscaba las piedras para tallarse su cuerpo por causa de aquella enfermedad que había venido sobre él. Pues eso se queda corto con respecto a esta plaga que consiste en úlceras malignas, llagas pestilentes que tendrán un olor desagradable. Y esto va a demostrar la forma en la cual Dios ve al hombre pecador. Hemos hablado que el hombre se presenta con traje, con una apariencia agradable, como aquel hombre enigmático hablando del anticristo, elocuente, un gran orador, un gran estratega, pero Dios lo veía como una bestia, como un animal salvaje. Así hay hombres que hoy se jactan de su posición, se jactan de lo que tienen, se jactan de su poder, de su autoridad. Pero vamos a entender cómo Dios realmente ve al hombre como una llaga podrida. Dice el profeta Isaías en su capítulo 1, versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, delante de Dios, el hombre no es más que algo sucio, pestilente, que huele mal por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de las rebeliones. Mas nosotros, los hijos de Dios, hemos sido lavados con la sangre del Cordero, hemos sido limpiados con su poder, y a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino blanco limpio y resplandeciente. Así que, mis amados, gocémonos delante de Dios, porque hemos sido lavados, hemos sido santificados por medio de la sangre de Jesús. Pero mientras el hombre no acepta la obra de Jesucristo, la sangre de Jesús derramada sobre la cruz, entonces ante los ojos de Dios siempre será una úlcera maligna y pestilente con un olor nauseabundo por causa del pecado, de su maldad, de su rebelión. Por ello, el hombre necesita ser curado, necesita ser vendado, necesita ser restaurado por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Sabemos que el pecado daña la imagen de Dios en el hombre. En el principio Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer a su imagen y semejanza, pero cuando Adán y Eva pecaron, entonces posteriormente la palabra dice que ellos empezaron a engendrar hijos conforme a su imagen y semejanza. Esto es, ya traían la marca del pecado en sus vidas. Y el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es el que daña la imagen de Dios en nuestra vida. Es el que pervierte al ser humano, quien, como hemos dicho, fue creado en un principio a imagen del Señor, para que el hombre tuviera comunión,
para que el hombre tuviera adoración al Señor. Por eso dice la palabra que Dios bajaba, platicaba con Adán, platicaba con el hombre, le daba bendición, le protegía, le guardaba. Ese era el propósito de Dios para el hombre, pero por causa del pecado se perdió esa comunión. Mas ahora, a través de Jesucristo, tenemos abierto el camino al cielo. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, iglesia, mis amados, el único camino para llegar a Dios se llama Jesucristo. No hay nadie más, ningún otro hombre sobre esta tierra a través de la historia se ha podido adjudicar estas palabras. Solamente Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. Pero como vemos a través de las Escrituras, en estos últimos tiempos, el hombre prefiere cambiar la adoración a Dios por la marca de la bestia. Prefieren cambiar la honra al Señor por la adoración al anticristo. Y a través de estos tiempos nos damos cuenta cómo hay un auge hacia el ocultismo. El hombre empieza a adorar a la muerte. El hombre empieza a adorar cosas satánicas. El hombre se va hacia el ocultismo, hacia lo oculto, pensando ser sabios, dice Pablo a los romanos, creyendo ser sabios, cambian la gloria de Dios. Cambian el concepto de Dios para ellos. Y dice Pablo, echándose hombres con hombres y mujeres con mujeres, cambian el propósito eterno de Dios. Y en los últimos tiempos dice la palabra que entonces el hombre prefiere la adoración al anticristo, prefiere ser marcado con el nombre del anticristo, con el número del anticristo, antes que darle la adoración al Señor. Veamos lo que dice la palabra. Que esta úlcera, esta copa vino sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Vimos anteriormente cómo el anticristo, el falso profeta, va a procurar que se levante esa imagen del anticristo y que el hombre le adore, que el hombre se ponga su marca como señal de pertenencia, de propiedad. Este antecedente lo tenemos también en el reino de Babilonia, cuando Nabucodonosor se hizo de aquella imagen y ordenó que se le adorara. Mas Dios guardó a su pueblo. Así, iglesia del Señor, Dios guarda a su pueblo en medio de estos últimos tiempos. Dios nos cuida y Dios nos va a guardar. Por ello, oremos al Señor pidiendo que levante muralla de protección alrededor de nuestras familias, alrededor de su iglesia, y el ángel de la muerte pasará de largo. Iglesia, Dios está con nosotros. Por eso no nos vayamos hacia el ocultismo. No demos la espalda a Dios. No estemos con los brujos, con los hechiceros. Volvamos nuestros ojos al Señor, rindamos nuestra vida al Señor, adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Entonces vemos cómo el hombre prefirió la adoración al anticristo y la marca de la bestia. Y por esta causa viene la ira de Dios sobre ellos. Esta plaga nos recuerda la úlcera que vino sobre el pueblo de Egipto, que es la sexta plaga en el libro del Éxodo. Dice la palabra, Éxodo capítulo 9, versículos 8 al 11. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias.
entonces nos damos cuenta que hay un antecedente en la palabra del Señor. Egipto fue castigado en los hombres, en las bestias, con úlceras malignas. Así será también en los últimos tiempos: úlceras, heridas, llagas en los hombres, pestilentes, feas, por causa del pecado, por causa de su desobediencia. Por eso, amado hermano, iglesia, quienes nos ven a través de estos medios, no esperemos esos tiempos de dolor, de ay, donde será el lloro, donde será el crujir de dientes. Hoy es el día de salvación. Acepta a Jesús, decía un canto, y salvo serás. Ven a Jesucristo, vengamos a Jesucristo. La puerta está abierta, dice el Señor. El que por mí entrare, dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, dice Jesucristo. Ven a Jesús, ven a Jesús. No importa si eres niño, adolescente, joven, adulto, anciano, ven a Jesucristo. En aquel tiempo, Faraón tal vez se negaba a admitir que fuera Dios quien enviaba las plagas. Tal vez pensaba que era algo fortuito. Sin embargo, podemos ver cómo Moisés, aquel profeta de Dios, anunciaba con exactitud los juicios, y estos ocurrían al pie de la letra, porque Dios manifestaba su poder. Moisés, un gran siervo de Dios, no como los profetas de hoy, esos videntes de la televisión que dicen va a pasar, tal vez será. Esos son charlatanes. El profeta de Dios se caracteriza por anunciar los juicios tal y como lo habla el Señor, y ocurren exactamente al pie de la letra. Por ello, iglesia del Señor, entendemos que Dios siempre está atrás de todo evento. Dios siempre hace su perfecta voluntad. Dios manifestó su poder, como hemos dicho en un principio, sobre los dioses de Egipto. Cuando aquellas culturas adoraban a los bueyes, a los halcones, a las ranas, a los escarabajos. Así hoy Dios va a hacer juicio sobre aquellos ídolos de los hombres, sobre aquellos ídolos que el hombre sigue, el poder, la riqueza, el dinero, los ídolos, nada son delante de Dios. En este caso, el juicio vino sobre aquellos hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Qué nos enseña este pasaje? Vamos a ver la incapacidad del enemigo para ayudar a sus seguidores. Recordamos cómo aquellos hombres en nuestros estudios anteriores decían: ¿quién como la bestia? Cuando fue herida en una de sus cabezas y esta fue sanada, la gente se asombró y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién como ese hombre? Pues ahora, cuando los juicios de Dios se derraman, nos damos cuenta de la incapacidad, de la frustración del enemigo para ayudar a sus seguidores. Por eso yo quiero decirte que ni la brujería te va a ayudar, ni el ocultismo te va a ayudar, ni los curanderos te van a ayudar. Jesucristo es nuestra ayuda. Jesucristo es nuestro pronto auxilio. Jesucristo está presto para ayudarnos. La bestia a la que ellos habían adorado no podía hacer nada para librarles de sus úlceras. Por ello queda al descubierto de manera innegable la falsedad de la confianza que los hombres han depositado en un poder de obrador de milagros mentirosos. Por eso dice la palabra: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer. Así que, amado hermano, nada hay que nos pueda ayudar más que Jesucristo. Confiemos en el Señor. Los tiempos que vivimos son difíciles. Esta pandemia nos ha traído encierro, crisis. Es cierto, viene una vacuna, pero por sobre todas las cosas nuestra confianza en Dios.
tomemos, recibamos la vacuna, pero por sobre todas las cosas, Dios es quien nos va a cuidar. Dios es quien nos va a proteger. Recuerden cómo Moisés, cuando sacrificó aquel cordero pascual, el Señor le dio la orden: Moisés, esa sangre que ha sido derramada, úntala en las puertas, en las ventanas, en los postes. Y cuando el ángel de la muerte venga y vea la señal de la sangre, pasará de largo. Rahab, aquella mujer ramera que confió en las promesas de Dios, ató el cordón de grana, símbolo de la sangre de Cristo. Y cuando el pueblo de Israel conquistó a Jericó y vio aquel cordón, la dejaron viva por causa del testimonio de su fe. Iglesia del Señor, cada día, cada noche les hemos invitado que tomen a sus familias, varones, varonas, oren y díganle: la sangre de Cristo sobre mi casa, sobre mi cuerpo, y el ángel de la muerte pasará de largo. No hay nada que pueda guardar a la iglesia, no hay nada que pueda guardar a los hijos de Dios más que confiar en el Todopoderoso. Aquellos hombres se habían jactado del reino del anticristo, se habían ido por las ciencias del ocultismo, habían puesto su confianza en brujos, en hechiceros, en satanistas, en curanderos, en brujos. Sin embargo, cuando vinieron los juicios de Dios, nada pudieron hacer. Así vemos también en Egipto, aquellos hechiceros quisieron imitar las plagas que Dios estaba enviando, pero se vieron rebasados, porque el poder de Dios es grande, es todopoderoso. Por ello, acudamos al que todo lo puede. Podemos entender, amados, que las 7 últimas plagas son golpes decisivos en contra del hombre rebelde y pecador, que prefiere el gobierno del anticristo y rechaza el señorío de Dios sobre su vida. Dios, a lo largo de la historia y de estos tiempos, nos invita a venir a Él. El evangelio es predicado. El hombre se le habla de Dios. Sin embargo, muchos prefieren gobernarse a sí mismos, que se creen sabios, se creen que todo lo pueden, prefieren el reino del malo, de las tinieblas, rechazan a Dios de sobre sus vidas, pues tarde o temprano todo eso va a traer dolor y amargura. Las 7 últimas plagas constituyen la plenitud de la ira divina, sin mezcla ya de misericordia. Cuando se habla de 7 plagas, se habla del número 7, que habla de totalidad y de perfección. La ira de Dios será derramada de manera plena y total sobre los hombres pecadores, rebeldes, que rechazan a Dios, el señorío de Dios sobre sus vidas. Ya no habrá misericordia. El hombre se habrá quedado atrás, ya no habrá misericordia. Claramente nos muestra la palabra que a partir del capítulo 16 se ha terminado el tiempo de la gracia. Por ello, mi amado hermano, amigo, quienes nos ven, la puerta de la gracia está abierta. Jesucristo tiene sus brazos abiertos para recibirte, como el Padre recibió al hijo pródigo cuando se apartó, malbarató su herencia, desperdició todo, mas volviendo en sí volvió a su Padre. Hoy el Señor te espera a ti con brazos abiertos. Has malbaratado tu vida. Estás humillado en vergüenza por causa del pecado, has perdido tus bienes, has perdido a tu familia, has perdido trabajo, has perdido riqueza, has perdido bienes, mas Jesucristo te espera con brazos abiertos, porque aún es el tiempo de la gracia, aún es el tiempo de misericordia, mas la palabra de Dios nos enseña que un día esa puerta se cerrará y la ira de Dios será derramada sobre
sobre el hombre por causa del pecado. Termino con esta cita del apóstol Pablo, ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, en su capítulo 1, versículo 6 en adelante, que dice de la siguiente manera: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hoy vengamos a Jesucristo. Es cierto, hay tribulación, hay luchas, hay problemas, hay desánimo, pero nada de lo que hoy estamos viviendo se compara a lo que Dios ha preparado a los que le aman. Por eso Pablo pudo decir que cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ha preparado Dios para quienes le aman. Iglesia, sé fiel al Señor. Amados, seamos fieles al Señor. No nos podemos reunir aún, pero recordemos que cuando estamos en casa donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, Él ahí está en medio de ellos. Iglesia, me da gusto saludarte, mandarte un abrazo, darte la palabra. Sé fiel al Señor, seamos fieles al Señor, honremos a Dios, busquemos a Dios. Levántate, varón, levántate, varona, y oremos los unos por los otros. Dios bendecirá nuestras vidas como hasta ahora. Yo deseo que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean sobre todos y cada uno de nosotros. Dios te bendiga y un fuerte, fuerte y caluroso abrazo. Bendiciones.